Hola, buenas, soy el estudiante San Manuel Ciudad Miguel Eduardo y la siguiente presentación corresponde a la asignatura de protecciones eléctricas. Los temas a tratar en la presente presentación corresponden a las curvas de tiempo corriente y reconectadores. Curvas de tiempo corriente. Las curvas tiempos corriente tienen la función de mostrar la relación entre la corriente y el tiempo que requiere el elemento de protección para fundirse y también el tiempo que requiere el dispositivo de protección para despejar la falla. Generalmente existen tres tipos de curvas de protecciones: curvas inversas, curvas muy inversas y curvas extremadamente inversas. Estas curvas son utilizadas para las protecciones contra sobrecorriente. Está definida por una curva que define el tiempo de operación del dispositivo de protección para varias magnitudes de corriente. Esta curva permite al relé operar lentamente cuando se presentan valores bajos de sobrecorriente y rápidamente cuando se presentan valores altos de sobrecorriente. Según estos valores de sobrecorriente, la protección va a tener un tiempo para actuar y también para aclarar la falla. Aquí en la figura observamos varios tipos de curvas con sus respectivas intensidades. Por ejemplo, tenemos una curva de 30 amperios, 60 amperios, 100 amperios, 200 amperios, 400 amperios y 600 amperios. Observamos que en el eje de la Y tenemos el tiempo en segundos y en el eje de la X la corriente en amperios. Observamos que cuando tenemos una falla, ve una intensidad de corriente de 300 amperios, esta va a tener un tiempo de operación de 1 segundo. Asimismo, cuando tenemos una falla, una corriente de falla de 150 amperios, esta va a tener un tiempo de operación de 10 segundos, como ya se definió anteriormente. Para valores altos de sobrecorriente, el tiempo de operación es mucho menor que para valores altos de sobrecorriente. El siguiente tema a tratar corresponde a lo que es los dispositivos de reconectadores. Un reconectador es un elemento electromecánico que sirve para reconectar alimentadores primarios de distribución. Estos son autocontrolados por interrumpir y cerrar automáticamente circuitos con una secuencia de cierre y apertura. Aquí en la figura observamos un reconector trifásico. Características de los reconectadores. Las principales características de los reconectores corresponden a lo que son número de fase, medio interruptivo y tipo de control. El número de fase corresponde a lo que son reconectadores monofásicos y trifásicos. Los reconectadores más utilizados son los reconectadores trifásicos, debido a que las redes de distribución son generalmente trifásicas, y el medio interruptivo, esto quiere decir si el interruptor opera en aceite o en vacío, y el tipo de control, si es un tipo de control hidráulico y electrónico. En la actualidad se utilizan los dos tipos de control. Principios de operación de los reconectadores. La secuencia de operación de los reconectadores es un parámetro que se puede determinar. Todos los dispositivos reconectadores están fijados para que operen en una secuencia de 4 operaciones, los que se denominan apertura y cierre de un circuito. La rapidez de cada operación se la ajusta establecida en el reconectador, viendo la curva de corriente de la primera apertura, la segunda apertura, la tercera apertura y la cuarta apertura. Aquí en la figura observamos las cuatro cierres y aperturas del reconectador ante una falla. Observamos en el primer cierre de apertura corresponde un segundo, un disparo rápido y una apertura rápida. En la segunda apertura, asimismo, un segundo, un disparo rápido y una apertura rápida.
En la tercera apertura observamos que es un disparo lento y un cerrado lento. Y cuando ya cumple la cuarta apertura, el reconectador queda bloqueado y debe ser restaurado manualmente. Coordinación entre reconectadores. Los reconectadores se coordinan de acuerdo a las corrientes nominales de los equipos a proteger, considerando que dichas corrientes disminuyen a medida que se alejan de la fuente. Como aquí observamos en la figura que la corriente que está cerca de la fuente es mayor, y a medida que los reconectadores están lejos de la fuente va disminuyendo su corriente. Con este método existe una coordinación aun cuando los reconectadores estén en el mismo ajuste, que normalmente corresponden a dos operaciones rápidas y dos retardadas, como ya se mencionó anteriormente. Aquí ustedes en la curva observan una curva de tiempo corriente para tres reconectadores con diferentes características de intensidad de corriente. Como conclusión podemos decir que los reconectadores son utilizados mucho en las líneas y en la red de distribución debido a que solo un 10% de las fallas son de carácter permanente y el resto son de carácter transitorio, es decir, estas fallas transitorias son ocasionadas por ya sea por una rama de un árbol que caigan y dañe una falla en una línea momentáneamente, y los reconectadores al despejar la falla y ver que la intensidad de corriente corresponde a los valores de intensidad nominal, vuelven a operar normalmente. Bueno, aquí tenemos la bibliografía del trabajo de investigación. Esto sería todo. Muchas gracias.